Bien, diputados del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Independiente alcanzaron un acuerdo en la Comisión de Financiamiento de la Democracia para aprobar un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Por el otro lado, diputados del Partido Nacional y de Cabildo Abierto han puesto algunas objeciones a este proyecto, pero vamos a tratar de profundizar sobre este asunto con el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. ¿Cómo se llega a este acuerdo al que hacía alusión Diego? Ya había un proyecto del Frente. ¿Es el proyecto madre? ¿Qué plazos están manejando para la aprobación? En un periodo que no es fácil, porque es periodo preelectoral, ¿no? El proyecto madre es el proyecto que naufragó la legislatura pasada y que es de autoría de los senadores del Frente Amplio. Se tomó como base en esta legislatura. Lamentablemente la comisión tuvo discontinuidad en su trabajo los primeros 3 años. Y bueno, y en el último mes hubo un envión importante a partir de 2 propuestas que se presentaron, una que es del Frente Amplio, sobre ese texto base, modificaciones básicamente, algún agregado, y un proyecto unificado del Partido Independiente y del Partido Colorado. En base a ese preacuerdo, se formalizó un proyecto único que se presentó hace 2 semanas, si mal no recuerdo, en la Comisión de Financiamiento de la Democracia, y ese proyecto hoy recoge no solamente el acuerdo de 3 partidos políticos, sino la adhesión del Partido de la Gente, del PERI y de Cabildo Abierto, que no ha presentado objeciones como ha señalado, ha presentado otras propuestas de las cuales algunas se van a considerar y por lo tanto la tarea del presidente de la comisión y de la secretaría de la comisión ahora es tratar de incorporar algunos ajustes que ha planteado la Corte Electoral de redacción, simplemente para que no queden a la vera de la reglamentación del Poder Ejecutivo o de la Corte Electoral, y alguna incorporación de 2 o 3 artículos que ha planteado Cabildo Abierto, pero que no desdibujan, digamos, el espíritu de lo proyectado hasta el momento. El Partido Nacional queda por fuera directamente. Bueno, el Partido Nacional nunca participó del proceso de negociación, estuvo ausente y eso representaba en definitiva un problema, porque es el actor central de la coalición de gobierno. Hace algunos días, la participación del diputado Juan Martín Rodríguez del herrerismo implicó una batería, un conjunto de preguntas a la Corte Electoral que estiró el plazo acordado para votar el proyecto, que iba a ser hoy en comisión, y rondaba la idea en la cabeza de algunos de nosotros de la posibilidad de que pidiéramos una extraordinaria a la Cámara para darle hoy mismo media sanción al proyecto de ley, pero como la Corte Electoral no puede ser presa de los tiempos de la política, le dimos un margen de tiempo para que pueda acercar algunas de las respuestas a las interrogantes del Partido Nacional, que las hace en todo su derecho, eso no hay dudas, pero las hace a destiempo porque cada una de las interrogantes que se plantearon se podrían haber planteado hace 1 año, 2 años, 3 años, o hace 4 semanas cuando empezó la negociación fina de la redacción final del texto. Eso le iba a consultar, es un proyecto que se está discutiendo desde el año 2020 y que ahora se aprobaría sin el acompañamiento de uno de los partidos también más importantes de la coalición. Bueno, no necesariamente. ¿Es sano que eso suceda? Bueno, no necesariamente. Nosotros, para llegar hasta aquí, hemos hecho un gran esfuerzo todos los partidos políticos. La Cámara tiene 7 partidos representados, hay 6 que encontraron un camino de acuerdo. Nosotros tenemos confianza en que esta participación de último momento del Partido Nacional va a terminar con los votos de este partido en general del proyecto. Capaz que seguramente marquen alguna diferencia en la votación del articulado, pero yo soy conteste a que va a tener media sanción con los votos en general de todos los partidos políticos. Después podemos tener diferencias, discrepancias, de hecho existen, pero creo que la señal que la gente necesita en este tiempo de tensión de la actividad política es una señal de unidad. Y yo creo que este proyecto justamente materializa ese acuerdo que todos precisamos. Vamos al proyecto para que la gente tenga un poco de idea de por dónde va, ¿no? Hay innovaciones en áreas sensibles de financiamiento de los partidos políticos, las donaciones y contribuciones, la publicidad y también los organismos encargados del Contralor. Si le parece, arranquemos por las contribuciones. ¿Qué innovaciones se incorporan, se modifican con respecto al proyecto original? Bueno, yo quiero hablar del proyecto base en primer lugar. Nosotros, uno de los buques insignias de la propuesta del Frente Amplio tenía que ver con que las personas jurídicas no aporten a las campañas electorales. Eso era una piedra en el zapato para que el proyecto avance. Para nosotros es algo conceptual y profundo que tiene que ver con un fenómeno que vos, Alfonso, que sos un estudioso, conocés, que es la captación corporativa en democracia, que es cuando un empresario te pone dinero
y ese candidato después es electo presidente, senador, diputado y siente que le debe un favor a quien le financió la campaña electoral. Ese tema hay que tratar de a poquito de deconstruirlo y de empezar a divorciar, digamos, el dinero de la actividad política. Nosotros, a partir de lo que sucedió hace algunos días con este insuceso en Torre Ejecutiva, reposicionamos algunas de las propuestas y resolvimos que lo más importante es que haya ley. Y si para que haya ley hay que deponer algunas de las propuestas iniciales, como el de los aportes de las empresas, estábamos dispuestos a hacerlo y así lo hicimos. Después, la pregunta era vinculada a las contribuciones. Sí, las contribuciones. Eso quiere decir... ¿Cuáles son las innovaciones que se incorporan con respecto a la ley? Sí. Te puedo hacer una duda nada más. Sí. O sea que por ahora no se legisla lo que podría ser aportes futuros. Yo soy empresario, te hago un aporte, por ahora no tengo relación contigo, pero después me das la licitación de tal cosa. No, el marco normativo actual, lo que nos regula hoy, permite la contribución de las empresas. Por eso queda igual. Eso queda no, igual. las empresas que contratan con el Estado van a quedar inhibidas. No, eso de sí, poder pero hacer aportes a los partidos. También, ¿no? Y a futuro, con la ley que se va a votar, se mantienen las mismas condiciones, con un corset un poco más apretado y justo respecto a las sanciones para los partidos que incumplen, por ejemplo, ese tipo de circunstancias como la que tú planteás. Después, las donaciones anónimas que se hacen se reducen casi a la mitad. Estamos discutiendo si se bajan del 15 al 8, del 15 al 7. Ahí hay una propuesta de Cabildo que habla del 8. Nosotros habíamos acordado el 7. El texto fino que tú tenés adelante no va a ser el texto final, porque a eso le falta la incorporación, como decía, de los ajustes de redacción de la Corte Electoral y de alguna otra propuesta que pueda surgir, porque, insisto, el advenimiento intempestivo de los legisladores del Partido Nacional implica que contemplemos por lo menos algunas de las consideraciones que hagan. Hasta el momento no han formalizado ninguno. Lo único que han hecho es plantear dudas, con todo derecho, por cierto. ¿Por qué se entendió necesaria la limitación de aportes personales de los políticos? Por ese mismo concepto que planteaba Ali. No se limitó. Hoy el marco normativo actual no tiene topes. Perdón, el texto nuevo los limita. Claro, por eso. La propuesta original, que es base de este proyecto de ley, manejaba montos bastante inferiores a los que ustedes ahora van a ver en el proyecto de ley. Pero bueno, eso es parte de los acuerdos que se han hecho con el partido. Lo que queda hoy, para que la gente Hoy hay entienda, topes. antes no se limitaba, Antes hoy no había sí topes, se limita. ahora se colocan topes. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Que la política no se transforme en un reducto exclusivo de la gente que tenga plata. Ustedes entienden que esto democratiza de alguna manera el ingreso a la política. Y por supuesto que sí. Si no te pasa lo que te ha pasado en los últimos actos electorales, que viene una persona con mucho dinero, pone 107 millones de pesos y hace una campaña increíble. Y nosotros tenemos que tender a que la actividad política sea una actividad inclusiva y no solamente para aquellos que tienen poder económico. Y una otra duda que me surge sobre esto, una cosa es el dinero, digamos, literal, y otra cosa es te presto mi avión, te presto locales para que puedas hacer reuniones o que pongas comités. ¿Cómo se puede llegar a limitar eso en especias, digamos, de alguna forma? Y bueno, eso tiene que ver un poco con la lógica de las donaciones de las cuales hablábamos. Esta no es la mejor ley del mundo. Lo que el Parlamento va a votar no es la mejor ley, es la mejor ley posible, porque, digamos, articular un proyecto con la sensibilidad de 7 partidos diferentes, con posicionamientos ideológicos diferentes en torno al financiamiento permanente de los partidos políticos y de los procesos electorales no es sencillo. Entonces yo creo que hay señales buenas que se están dando. La primera, la de los topes, por la conceptualización que ponía sobre la mesa, y la segunda tiene que ver con las donaciones, que también incluye, de alguna manera, la transparencia de las microfinanzas de los partidos políticos, porque uno piensa siempre en los grandes dineros que rodean a los procesos electorales, pero también están los dineros más chicos que tienen que ver con la rifa, con el cordero, con el lechón, con la torta frita, y eso también estamos tratando de alguna manera de incluirlo en el proyecto de ley. Por eso digo, este proyecto, sin ningún tipo de dudas, es superador de lo que se tiene. Pero, Diego tiene varias preguntas, Sí. pero lo que ella plantea, que es la colaboración en especies, por llamarla de alguna manera, eso no está contemplado por ahora. Bueno, por ahora... no es fácil, pero... No es sencillo, por eso es que la Corte Electoral planteaba en la voz de su presidente la posibilidad de ajustar el texto para que ese tipo de cosas que tú planteas no queden a la vera de la reglamentación del Poder Ejecutivo de turno o de la propia Corte Electoral. Son cosas que se vienen ajustando, que se están valorando, que se están pensando, como otras tantas que el proyecto analiza. Hoy tuvimos, por ejemplo, la comparecencia de Andeu, que son básicamente los canales de aire que vinieron con un posicionamiento firme respecto a
lo que ellos entienden pueden ser perjuicios a partir de la colocación de minutos de publicidad gratis. Es decir, el texto no está cerrado, lo que sí está cerrado es el compromiso de los 3 partidos políticos que han avanzado en un texto de que va a haber ley. Y yo insisto, Alfonso, que me parece que es la señal que la gente necesita y que la política precisa, es que todos los partidos políticos van a terminar dando su voto para que esto tenga una aprobación. Vamos a ir a la publicidad en breve, pero antes hablemos de los organismos de Contralora. Al día de hoy, los partidos políticos tienen que presentarle a la Corte Electoral un esquema de sus gastos sin ningún tipo de sanción posterior. Es más, muchas veces son muy desprolijas las presentaciones, porque no hay un poder coercitivo sancionatorio, ni siquiera de controlador puntilloso de las declaraciones. Entra el Tribunal de Cuentas a jugar ahora también. ¿Cómo va a ser el esquema de Contralor a partir de la nueva ley y qué sanciones dispone? La institución que tiene la rectoría de las políticas electorales en el Uruguay es la Corte Electoral y eso no va a cambiar. Se suma naturalmente al Tribunal de Cuentas porque tiene la experticia justamente en el controlor de este tipo de procesos. Pero hay otras cosas que son, digamos, más básicas. Porque yo lo que planteaba al inicio de la negociación política con los partidos del oficialismo es, podemos terminar haciendo un placebo, algo que sea inocuo, si nosotros no fortalecemos las capacidades de control de la Corte Electoral, porque la realidad es que al día de hoy tienen 2 contadores. ¿Y sancionatoria del Tribunal de Cuentas? Además, porque el Tribunal de Cuentas habla y el Tribunal de Cuentas va a auditar, va a generar procesos de contralor específicos sobre los estados de los partidos políticos, pero hay un artículo que es el 32 que colocamos nosotros, que colocó el Frente Amplio, que habla justamente de que el Poder Ejecutivo está obligado a colocarle al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral los recursos imprescindibles para que puedan ejercer el contralor de manera efectiva. Y eso que puede parecer por la galería, para quien lo lee, fue tomado en la pasada jornada por el presidente de la Corte Electoral como la base para que esto funcione. Dijo, vamos a hacer uso del artículo 32 cosa que nos pareció una buena noticia porque hay que recordar algunas cosas que tienen que ver con lo político partidario. La coalición de gobierno ganó, entre otras cosas, prometiendo que iba a fortalecer los órganos de Contralor. Y no lo hizo. Y la última oportunidad fue la última rendición de cuentas. Bueno, a través de este artículo hay una especie de subterfugio para que los procesos electorales a partir de esta norma pasen a tener un control más rígido y más eficiente para generar mayores niveles de transparencia y eso significa más información para el periodismo y para la gente. Pero, por ejemplo, sí. yo te digo... Pues, no, el tema de las sanciones simplemente. No, sanciones era hay. eso. Sí, sí. Sanciones hay. Pero el Tribunal de Cuentas hoy Sí. observa cualquier cosa y no tiene ningún poder sancionatorio. Bueno, hoy hay sanciones pecuniarias que salen o que tienen origen en el proyecto que naufragó. Hoy quiere decir el proyecto nuevo. El proyecto nuevo tiene sanciones específicas para los partidos políticos que incumplen. Yo no recuerdo los montos específicos, pero son sanciones muy graves, graves y leves. Y están cuantificadas. La mejora que le hicimos al proyecto que naufragó fue que el anterior tenía montos máximos, pero no tenía mínimos. Ahora lo que hacemos es colocar mínimos altos para que quien quiera evadir la norma lo piense 2 veces. Se habla mucho de cuál fue la contestación o la repercusión dentro de la Corte Electoral, pero no tanto del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo ha sido el diálogo con ellos? Bueno, ¿Han estado en la comisión? Tengo entendido que no. No hemos tenido contacto con ellos porque el presidente del tribunal, que es el señor Gallinal, dijo que se iba a manifestar por escrito. En la propuesta original del Frente Amplio, nosotros habíamos colocado la Auditoría Interna de la Nación como la institución que nos parecía, a nuestro saber y entender y asesoramiento, el organismo, digamos, con mayor experticia para la auditoría de los estados contables y financieros de los partidos políticos. Los partidos de la coalición consideraron que era el Tribunal de Cuentas, se colocó en la norma y estamos esperando el posicionamiento del tribunal al respecto. Pero estaba convocado. Tucci, en los últimos minutos es importante hablar sobre lo que propone en materia de publicidad, ¿no? Otorga publicidad gratuita 10 minutos por hora entre las 18 y las 23 a los partidos políticos. Saber cuál es la fórmula de distribución de estos minutos. Hubo objeciones a esta propuesta. El senador Gandini entiende que la ley tiene que ser más específica sobre el reparto hacia adentro de los partidos de estos minutos gratuitos. Y después hay quejas de los canales de televisión que entienden que si bien se va a aumentar la tanda por hora de 15 a 20 minutos, 10 de esos 20 minutos van a estar destinados a publicidad electoral. Bueno, déjame empezar al revés. Sí. Vamos a empezar por la publicidad paga, que es parte de un acuerdo que es importante. ¿Por qué? Porque en procesos electorales anteriores a algunos partidos se le cobraba el segundo 176 pesos y a otros a 600.
Entonces, ahora lo que la norma garantiza es que va a haber un También precio había común. muchas diferencias dentro de los partidos. Además. De todos. Para todos, el mismo precio, y ese precio va a regir por todo el proceso electoral. Pero además, la norma implica que no solamente los partidos rindan, también los canales bajo régimen de declaración jurada van a tener que rendir lo que les ingresa por concepto de publicidad paga. Eso es un dato interesante que tiene acuerdo hoy en este texto que estamos considerando. Respecto a la publicidad paga, a la publicidad gratuita, bueno, la distribución, yo escuché al senador Gandini, he escuchado otras voces en la informalidad, no ha sido parte, digamos, del debate formal de la comisión. Yo entiendo que cada lema tiene que resolver cómo distribuye hacia su interna los minutos gratuitos de televisión. Después hay un comentario de algún legislador del Partido Nacional vinculado al artículo 142 y 143 de la Ley de Medios, que es la que nosotros en la Ley de Financiamiento estamos modificando, que hablaban de que tenía avisos de inconstitucionalidad. Bueno, eso no es así, porque hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que data del año 2016, cuando los propietarios de los canales y algún partido político justamente manifestó que había visos de inconstitucionalidad y que hablan justamente del interés general del Estado uruguayo para que haya publicidad gratuita y el 143 de cómo se distribuye. Bueno, eso está saldado. Los minutos que pierden los canales privados en detrimento de la publicidad electoral. Eso fue lo que... me imagino que se habrá quejado. ¿Hubo alguna iniciativa que...? Sí. Hoy no hubo iniciativa, hubo comentarios en la informalidad. Eso. Intencionalidades. Y Andebu básicamente comparó el otorgamiento de minutos gratis con el trabajo forzado. Y su presidente debió entender básicamente que con esta situación de minutos gratis se pone en riesgo la viabilidad económica de los canales, a los cuales nosotros le hicimos preguntas importantes, porque no solamente habló de la publicidad gratuita, sino que habló de las campañas de bien público y habló de las cadenas. Yo qué sé, las campañas de bien público y las cadenas son intermitentes en televisión, no son cosas de todos los días. Bueno, hay una situación allí que la coalición, en la voz del presidente de la comisión y de Iván Posada, plantearon que se está pensando la posibilidad de darle alguna exoneración o compensación por las eventuales pérdidas que los canales puedan tener. Eso no es materia de la comisión. Las exoneraciones, concretamente, todos sabemos que son materia privativa del Poder Ejecutivo, pero yo no puedo opinar de lo que no conozco, de lo que no está escrito, así que cuando eso se haga, nosotros tomaremos posición al respecto. Diputado Mariano Tucci, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para ilustrarnos un poco sobre lo que se está negociando en esta ley de financiamiento de los partidos en el marco de la Comisión de Financiamiento de la Democracia. Gracias por haber estado con nosotros.